Empate del Real Madrid ante el PSG. Lo tuvimos al final, no pudo ser, pero orgullosos de las chicas. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, empate a 0 del Real Madrid frente al PSG en la segunda jornada de la Women's Champions League, en un partido donde en términos pugilísticos creo que a los puntos, a los golpes, el Real Madrid estuvo igual y por momentos mejor que el Paris Saint-Germain. También el PSG obviamente tuvo sus situaciones en la primera y en la segunda parte, pero creo que en el contexto global, en los últimos 20 minutos de partido, cuando estaba ahí absolutamente todo cociéndose, creo que el Real Madrid tuvo la capacidad de llegar a la portería de Bouhaddi y de tener situaciones para definir, que es lo que nos faltó en general en la primera y en la segunda parte. Definición de último pase y definición de golpeo a la hora de disparar a puerta. Creo que nos faltó eso. En las ocasiones muy parecidas a las del PSG, en la totalidad a las del Real Madrid. Ambos tuvieron situaciones claras, pero es verdad que yo creo que físicamente el equipo terminó de manera extraordinaria. De hecho, en la segunda parte, si tú miras el inicio, parece que el Real Madrid iba con el gancho, pero el equipo tuvo capacidad de respuesta. Creo que los cambios Toril luego estuvo algo lento, o digamos, le faltó darle un clic más con Naomi Feller. En lo otro estuvo bien, con la entrada de Svava y de Maite Oroz, dándole de nueva energía en el cuadrante izquierdo con Svava, que Olga estaba bastante reventada, y la entrada en el medio del campo de Maite Oroz para precisamente lo que decíamos, dar un buen último pase a alguna situación para, por ejemplo, Esther o la propia Olga Carmona. Defensivamente el equipo cumplió muy bien, creo que en el bloque bajo hubo momentos mayoritariamente buenos, tanto de las que tienen que ser las centrales titulares de este equipo, Kathleen Sousa y Rocío Gálvez, que creo que hicieron un buen partido. Sinceramente, en los laterales sufrimos más con Kenty, sobre todo con Olga, que tuvo situaciones de 2 para 1 porque Atenea del Castillo no tuvo su mejor partido, pero esto es normal, tiene que ir creciendo con los partidos importantes. Y Caroline Weir, en lo que pudo aportar, que yo creo que no llegó al 100%, dejó destellos de enorme talento, algunas situaciones de una calidad absolutamente diferencial. La escocesa es clave en este equipo, aparezca poco mucho. Siempre lo hemos dicho en este canal y no nos cansaremos de decirlo. O sea que creo que el partido del Real Madrid ha sido sumamente completo en lo colectivo, en lo individual. Seguramente te falte un poquito más de determinación, de definición, de finalización, de todo lo que te va a dar ese plus de talento para poder ganar a los equipos top, pero estamos ahí mejorando, obviamente. Nuestras prestaciones competitivas frente al PSG este año nada tienen que ver con las del año pasado, porque las del año pasado seguramente han ido aprendiendo con nueva experiencia del año pasado, y encima hemos fichado jugadoras que te van a mejorar, ¿no? Yo no confío mucho en Freya Seri-Olofsson, pero es una jugadora con físico, nos va a dar físico, nos va a dar contundencia en acciones, eso que al equipo a lo mejor le falta, Caroline Weir, Kathleen Sousa, y tienes a una Naomi Feller que tiene que ser clave en este equipo y que de momento no lo está siendo. Así que sin ese factor todavía en ciernes, creo que el Real Madrid tiene margen de mejora para poder ser un equipo más contundente. Me quedo con el partido de Esther, trabajando en el oficio, en el parar el balón, recibir, mover, en todo ese esfuerzo y juego, digamos, poco palpable en algunos momentos. Creo que la andaluza hizo un partido interesante, luego arriba no tuvo esa determinación como el resto de compañeras, ya tenían los esfuerzos igual, no tuvo tampoco la finalización, seguramente porque el equipo en la energía tuvo que trabajar muchísimo para presionar, para cerrar espacios. Tácticamente el Real Madrid ha hecho un partido excelso frente al perdón que me coloqué la camisa, frente al Paris Saint-Germain. Y el PSG, pues demostrando que es un gran equipo, pero que seguramente también les falte Katoto, que es clave para este equipo. Diani dejó detalles, Grace Gueyoro demostró que es una de las mejores centrocampistas del mundo. Luego, Lawrence fue una pesadilla, Lawrence fue clave para frenar a Atenea en muchas situaciones. Y bueno, así dando algunas de las teclas individuales y colectivas del partido. Creo que este partido es un partido de aprendizaje y a nivel de grupo es un punto que sumamos frente a un PSG que sumará 3 puntos, seguramente frente al Blasnia en el siguiente partido, pero en estas 2 primeras jornadas podemos decir que seguimos vivitas y coleando, compitiendo, vamos a tener doble duelo con el Chelsea. Yo creo que somos capaces de, si encontramos esas teclas finales de último pase y último golpeo, para poder ganar en esta fase de grupos y aspirar a clasificarnos al menos como segundas, pienso yo. Y lo que hemos dicho, el Real Madrid tiene margen de mejora, pero ya da sensación de proyecto serio de equipo evolutivo, maduro, con jugadoras jóvenes pero que van madurando dentro del equipo. Así que realmente feliz, aun siendo un empate en casa, pero muy feliz porque nos encontramos con uno de los mejores equipos de Europa enfrente, claramente, y que nos ha exigido el tope, el máximo, tanto en defensa como en el medio, como en ataque. Creo que en los cambios a Toril le pudo faltar algo de valentía,
con lo de Feller, por ejemplo, pero es verdad que a cambio él a lo mejor entendía que el partido iba por intentar rebajar la intensidad y guardar este 0-0. Los entrenadores tienen que estudiar todas las situaciones y todos los momentos, y él lo miró de esa manera. Desde luego con Toril, defensivamente el equipo ha mejorado enormemente, y es verdad que el PSG te va a generar ocasiones, se las genera cualquier equipo del mundo, pero creo que entre Misa y el colectivo hicimos una buena defensa dentro de nuestro propio terreno de juego. Cuando tuvimos que sufrir, sufrimos mucho y supimos sufrir, y cuando ya sufrieron, pues tuvimos ahí la capacidad de ir enlazando pases, movimientos de asociación y conexión entre líneas, pero en las últimas instancias, donde tienes que ganar el partido para llevártelo, nos faltó ese punch final para el gol. Pero bueno, que mejoraremos, chicos, mejoraremos. Esto tiene que ser un sufle de energía para este equipo, que va a ir aprendiendo, y desde la parte empírica, desde la experiencia de jugar ante los mejores equipos, el Madrid es cómo se va a conectar ante, precisamente, jugar y hacerlo mejor ante los mejores equipos. Me gustaría vuestro comentario, vuestra opinión respecto al partido. Por cierto, me lo dejo para el final. La colegiada, lamentable. Malísima las faltas, malísima las tarjetas, y malísima en esa última jugada donde Esther, con un pase extraordinario de Caroline Weir, se quedaba situación para ir a por Bouhadia, por la guardameta, y justo ahí pita al final. Bueno, en fin. Creo que esa jugada perfectamente la podía haber dejado correr. Pero bueno, estoy contento con el Real Madrid femenino. Estamos mejorando, 2 empates ante el Levante y el PSG, pero yo me quedo con este último partido. Lo del Levante, creo que veníamos con un viaje complicado, con una serie de contextos que hicieron difícil competir ante uno de los mejores equipos de España, pero teníamos el focus puesto en este partido, y se ha demostrado hoy que el Real Madrid está para mejorar, que está para llamar a la puerta, no para ser un equipo top en Europa, porque creo que hay otros que están evidentemente por encima, pero este equipo, cuidadito, que si bajas un poquito, está para meterte un buen estocazo. Me gusta este Real Madrid femenino, me gusta el trabajo de Toril con sus puntos de mejora, me gusta el nivel de trabajo, sacrificio y oficio mejorado que tiene este Real Madrid, y tenemos pues muchas posibilidades todavía de poder clasificarnos, sobre todo pienso como segundas de grupo. Lo iremos viendo. Dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.